Lo primero es que si tenemos un apoyo empotrado, en ese apoyo empotrado se generan tres reacciones que básicamente son el momento reactor, la reacción vertical y la reacción horizontal. Si hacemos equilibrio de fuerzas por sumatoria de fuerzas en X igual a cero, acá lo único que tenemos es la reacción horizontal igual a cero. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, acá lo que tenemos es la reacción vertical de B hacia arriba hacia abajo tenemos la resultante de la intensidad de carga, que es el área, que actúa en el centro de gravedad de la intensidad de carga. Esa área es 40 kilonewton sobre metros por 1.8 metros. Ese valor es 40 por 1.8, 72 kilonewton, que actúa en el centro de gravedad. La mitad de 1.8 es 0.9 metros. Entonces significa que acá tenemos hacia abajo 72 kilonewton. Y también actúan estos 20 kilonewton. Esto es igual a 0. 72 y 20 son menos 92, que están restando, pasarán a sumar. Entonces la reacción vertical es igual a 92 kilonewton, que nos da positivo. Significa que esto va hacia arriba. Y ahora si hacemos sumatoria de momentos, en un punto tendremos el momento reactor. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos acá en el apoyo. Pongámosle nombre a esto, digamos que este es el apoyo A, y vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Y si lo hace girar antihorario, va a ser positivo. Acá tendremos entonces mi momento reactor, que lo coloqué en sentido antihorario, positivo, mr. El momento que me produce la carga 72 kilonewton, que con respecto al punto A tiene un brazo de 0.9 metros y lo hace girar en sentido horario, entonces va a ser negativo. La resultante de la intensidad de fuerza, que es 72 kilonewton, el brazo, que es
0.9 metros. Tenemos un momento de 80 kilonewton por metros que va en sentido horario. Momento es momento, no debo multiplicar por distancia, menos 80 kilonewton por metros. Y tengo un momento que me produce mi fuerza de 20 kilonewton, que tiene un brazo de 3 metros y que al punto A lo hace girar en sentido horario. Entonces es negativo, menos 20 kilonewton, que tiene un brazo de 3 metros, y esto es igual a 0. Todo es negativo, estará restando, toda esta resta pasa a este lado a sumar, y de ahí nos va a quedar que el momento de la reacción, o el MRA, es igual a 72 por 0.9 más 80 más 20 por 3, 204.8 kilonewton por metros. Que me da positivo, entonces significa que la dirección que asumimos del MR es en sentido antihorario. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? ¿Cuántos intervalos tendremos que hacer? 2 intervalos. Un intervalo de 0 a 1,8 porque hay una intensidad de carga y hay una discontinuidad que es el momento 80 kilonewton por metros, y un intervalo de 1,8 a 3 metros. Para nuestro primer intervalo tendremos entonces el intervalo 0 menor que igual a x menor que igual a 1.8 metros. Ahí nos quedará entonces a la distancia x las fuerzas internas que se generan, pues que van a ser mi cortante y mi momento, por una intensidad de carga. La intensidad de carga que actúa en esa distancia x, 40 kilonewton sobre metros, al inicio tenemos la reacción vertical de B. Esa reacción vertical de B que dio 92 kilonewton hacia arriba. Y el momento reactor que dio en sentido antihorario 204.8 kilonewton por metros. Para ese corte aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba los 92 kilonewton,
hacia abajo la resultante de la intensidad de carga, que será el área de esta intensidad de carga a una altura de 40 y una base de x. Y hacia abajo el cortante menos b igual a 0. El cortante que está restando lo pasamos de este lado a sumar. Entonces tendremos que el cortante es 92 kilonewton menos 40 kilonewton sobre metros multiplicados por x. Y evaluamos los valores para obtener mi cortante. Entonces mi x en metros y mi cortante en kilonewton. Entonces cuando vale 0, esto será igual a 92 kilonewton menos 40 kilonewton sobre metros multiplicado por 0. Entonces esto va a ser igual a 92 kilonewton. Cuando vale el valor del extremo de 1.8, entonces el valor del cortante va a ser 92 kilonewton menos 40 kilonewton sobre metros por 1.8 metros. Entonces ahí tendremos 92 menos 40 por 1.8. En 1.8 tenemos 20 kilonewton. ¿Qué sucedió acá? El cortante en 0 está positivo y en 1.8 está positivo. Significa que no cortó cortante 0, por ende no se va a presentar momento máximo positivo. Preguntas de esta parte, ¿quién tiene? No hay momento positivo, solo momento negativo, porque no ha tocado el 0 del cortante en este intervalo, ¿no? Momento máximo positivo se presenta donde el cortante es 0. Si acá tengo 92 positivo y acá tengo 20 positivo, significa que no he tocado el 0 del cortante. Y ahora lo vamos a ver en la gráfica. Entonces, en ese intervalo no tengo momento máximo positivo. Ahora aplico la ecuación de momentos. Entonces hago sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Significa que estoy haciendo sumatoria de momentos acá. Ahí tengo el momento interno M. Tengo el momento de la reacción que va en sentido antihorario. Entonces será más 204.8 kilonewton por metros. Tengo el momento que me produce la carga de la reacción de 92 kilonewton que tiene brazo X y que a este punto lo hará girar en sentido horario, por ende es negativo, menos
92 kilonewton por el brazo que es X. Y tengo el momento que me produce la resultante de la intensidad de carga. Para poder calcularlo, debo puntualizar la carga. Entonces puntualizo mi carga. Mi carga va a estar a una distancia X medios. Y su resultante es el área de la intensidad de carga. El área de la intensidad de carga es 40 kilonewton sobre metros. Multiplicado por X, y esa fuerza actúa en X medios. Esta es la resultante de la intensidad de carga, que es 40 kilonewton sobre metros, multiplicado por X, su brazo es X medios, y a este punto lo hace girar en sentido antihorario, por ende es positivo. Y allí no tenemos más fuerzas que nos produzcan momentos, entonces esto va a ser igual a 0. Y despejo el M, entonces mi M será igual, este valor está sumando, pasa a este lado a restar, menos 204.8 kilonewton por metros. Estos 92 que están restando pasarán de este lado a sumar, más 92 kilonewton multiplicados por X. 40 entre 2 es 20, X por X cuadrados, esto está sumando, pasa a este lado a restar, ahí tendremos entonces menos 20 kilonewton sobre metros multiplicados por X cuadrados. Y evaluamos los valores. Mi X en metros, mi momento en kilonewton multiplicado por metro. Entonces cuando vale 0, acá coloco 0, acá coloco 0, y me queda menos 204.8 kilonewton por metro, menos 204.8 kilonewton por metros. Voy a evaluarlo en el extremo, que es 1.8. Entonces M en 1.8 será igual a menos 204.8 kilonewton por metros más 92 kilonewton por X. X lo estoy evaluando en 1.8 metros menos 20 kilonewton sobre metros por el X, lo estoy evaluando en 1.8 metros elevados al cuadrado. Ahí nos queda entonces que el valor del momento en 1.8 metros es igual a menos 204.8 más 92 por 1.8 menos
20 por 1.8 elevado al cuadrado. Ahí tenemos menos 104 kilonewton por metro. Entonces en 1.8 esto es menos 104 kilonewton por metro. Cuando nosotros llegamos al 1.8 metros, nos encontramos con un momento de 80 kilonewton. Eso significa que como es un momento negativo, mi diagrama de momento va a bajar 80. Entonces va a hacer esto. Entonces llega acá a 104. Y en el diagrama de momentos baja $80, o sea que quedará en menos 104 más 80 hasta menos 24. Es la discontinuidad que se va a producir en el diagrama de momentos, porque en 1.8 nosotros tenemos una carga puntual, que para este caso la carga puntual es el momento. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cortante y de momento del primer intervalo. Entonces ahora vamos al segundo intervalo, el cual está entre 1.8 y 3 metros. Acá tendremos intervalo de 1.8 metros menor que igual x menor que igual 3 metros. Entonces acá y ahora lo que tenemos es nuestra reacción vertical de 92 kilonewton, nuestro momento del apoyo de 204.8 kilonewton, nuestra intensidad de carga que va hasta la distancia de 1.8 kilonewton, 1.8 metros, que tiene un valor de 40 kilonewton sobre metros, que exactamente acá en este punto tenemos un momento en sentido horario de 80 kilonewton por metros. Y a nuestra distancia x se genera nuestro cortante y nuestro momento. Entonces aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Acá tendremos, señor, no, porque no entra al intervalo. Ahí al final genera una discontinuidad, es decir, que ella va a bajar. O sea, cuando yo evalúe, llega a un valor, y cuando termina acá, entonces viene y baja esta discontinuidad en el diagrama de cortante. Entonces acá tendremos que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba positivo.
Acá tendremos hacia arriba 92 kilonewton. Hacia abajo, la resultante intensidad de carga de estos 40 kilonewton sobre metros que actúa en 1.8 metros, es decir, su área, el área es la resultante de la intensidad de carga, entonces ahí tenemos menos 40 kilonewton sobre metros multiplicado por 1.8 metros, y la otra carga es el cortante interno B menos B igual a 0. Entonces de ahí nos queda 92 menos 40 por 1.8, nos queda 20 kilonewton menos B igual a 0. Y este cortante que está restando pasa a este lado a sumar, por ende la fuerza B es igual a 20 kilonewton. ¿Qué significa eso? Que en todo el intervalo desde 1.8 metros hasta 3 metros la fuerza de corte es constante. Y mi fuerza de corte en ese intervalo va 20 y al final se encuentra con 20 kilonewton hacia abajo y baja, y mi diagrama de cortante cierra. Igual lo mismo, en todo el intervalo la fuerza fue constante, una línea totalmente horizontal, no tocó el cortante cero, o sea que no tenemos momento máximo positivo. Ahora hacemos sumatoria de momentos en el corte, estamos acá, entonces tendremos que por sumatoria de momentos en el corte igual a 0, si lo hace girar en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces tenemos acá nuestro momento interno M antihorario es más el momento que se produce en la reacción antihorario es más 204.8 kilonewton por metro. El momento de 80 kilonewton por metro, que como va en sentido horario es menos 80 kilonewton por metros, y me falta el momento que me produce la resultante de la intensidad de carga. Entonces ese momento es 40 por 1.8, la carga puntual. Entonces puntualizo mi carga. 40 por 1.8, entonces más, porque estoy haciendo momento en este punto, esto me hará girar este punto en sentido antihorario, entonces va a ser más, la resultante es 40 kilonewton sobre metros multiplicado por 1.8 metros, mi carga puntual. Ahora debo multiplicarlo por el brazo es la distancia que nosotros tenemos de aquí hasta aquí, entonces a esa distancia es AX, le resto la distancia al centro de gravedad donde está la intensidad de carga, que es 0.9 metros. X menos 0.9 metros. Y acá no tenemos más cargas o momentos actuando en esa viga. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene?
Entonces, despejo mi ecuación de momentos, entonces m será igual, está sumando, pasa a este lado a restar, menos 204.8 kilonewton por metros. Este 80 que está restando pasa a este lado a sumar, más 80 kilonewton por metros. Estos 40 por 1.8 que están sumando pasan de este lado a restar, menos 40 kilonewton sobre metros por 1.8 metros por x menos 0.9 metros, y evalúo los valores para tener mi ecuación de momentos. Acá tengo mi x en metros y tengo mi momento en kilonewton por metro. ¿Dónde los evalúo? Los evalúo en el intervalo, es decir, entre 1,8 y 3 metros. Entonces, para 1,8 tendremos que el valor del momento es igual a menos 204.8 kilonewton por metros más 80 kilonewton por metros menos 40 kilonewton sobre metros por 1.8 metros por 1.8 metros menos 0.9 metros. Y ahí obtengo el valor del momento en ¿dónde lo estoy evaluando? En 1.8 metros. Me faltó acá en la ecuación de momentos la fuerza de 92, la reacción. Menos 92 kilonewton por x igual a 0, o sea que esta aquí es más 92 kilonewton por x. O sea, aquí faltó más 92 kilonewton por 1.8 metros. Entonces ahí me va a quedar menos 204 más 80 menos 40 por 1.8 por 0.9 más 92 por 1.8 menos 172.24. Kilonewton por metros. Acá
como esto es negativo, debe subir los 80 menos 104 más 80, 104 más 80, 184. Me está dando un valor bien ahí. Reviso nuevamente. Sumatoria de momentos en el corte. M más 204 menos 80 más 40 por 1,8. 40 por 1,8. El brazo va a estar en X menos 0,9 menos 92 por X igual a 0. Está sumando, pasa a restar, está restando, pasa a sumar, está sumando 40 por 1,8, pasa a restar y está restando, pasa a sumar. Menos 204.8 más 80 menos 40 por 1.8. El X es 1.8 menos 0.9 más 92 por 1.8 menos 204 más 80 menos 40 por 1.8 por 1.8 menos 0.9 más 92 por 1.8 menos 23.2. Menos 24, ok. Punto 2 o menos 24 cerrado. Ok. Menos 204 a 204.8. Menos 24, ok. Y ahora evaluamos el momento en 3. Igual a 0. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación de cortante y nuestros valores de cortante y nuestros valores de momento. Entonces ya luego lo que hacemos es que debajo de esa viga dibujamos los diagramas. $20 kilonewton, 40 kilonewton sobre metros, 80 kilonewton por metros, 1.8 metros, 1.2 metros. Ecuación de cortante debajo. El X en metros
el cortante en kilonewton por metros y debajo momentos X en metros, momento en kilonewton por metro, y dibujamos entonces en el intervalo desde 0 hasta 1,8. Miro mi ecuación y la ecuación es el grado de la ecuación de cortantes grado X, es decir que es una línea con pendiente que va desde 92 hasta 20. En 1,8 vale 20. En el intervalo desde 1,8 a 3 metros, entonces ya aquí veíamos que permanecía constante. Y cuando llega a 20, se encuentra con una carga puntual de 20 que va hacia abajo. Entonces esto baja aquí los 20. Para nuestra ecuación de momentos, entonces en 0, la ecuación de momento nos daba menos 204,8. En 1,8 nos daba menos 104. Y ahí se encuentra con un momento negativo. Entonces esto baja hasta menos 24. Que es el valor cuando nosotros evaluamos en el segundo intervalo el valor de 1,8 y en 3 vale 0. Y si reviso mi ecuación de momentos, mi ecuación de momentos es grado X. Entonces en el intervalo de 1,8 a 3 es lineal. Entonces esto baja en forma de línea hasta alcanzar el 0. Preguntas, dudas hasta acá, ¿quién tiene? Es una parábola, es de grados, parábola inversa. Entonces la ecuación de ese intervalo de momento es x cuadrados. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esfuerzo igual m por c sobre i. Este m es el momento máximo. ¿Cuánto es el momento máximo? El momento máximo es de menos
204.8 kilonewton por metros. ¿Qué hace un momento negativo? Entonces, un momento negativo tensiona mi fibra superior, comprime mi fibra inferior. Entonces, son momentos negativos, cara izquierda en sentido antihorario, cara derecha en sentido horario, momento negativo. Necesito entonces ubicar mi eje neutro, y cuando ubique ese eje neutro ya yo puedo determinar la distancia que hay a la fibra extrema superior y la distancia que hay a la fibra extrema inferior. Entonces significa que en la parte superior vamos a tener un esfuerzo máximo de tensión, y en la parte inferior vamos a tener un esfuerzo máximo de compresión. Entonces necesitamos calcular de esa expresión C e I, porque ya nosotros tenemos este M, que es el momento máximo, que para este caso es un momento negativo de 204.8 kilonewton por metros. Entonces busquemos nuestra sección transversal, que tiene dos áreas. Un área de 40 por 100 milímetros, y una segunda área de 80 por 50 milímetros. A esta la llamo área 1, a esta la llamo área 2. Defino un eje de referencia en la parte inferior o en la parte superior y organizo mi tablita, en la cual tengo elemento, uno y 2. Luego mi área en milímetros cuadrados. El área de 1 pues será 100 por 40, eso es 4000 milímetros cuadrados. Y el área de 2 es 80 por 50. 4000 milímetros cuadrados. Y acá en la parte inferior tendré la suma de A1 más A2, que es 8000. Continúo con la tabla. El Y
en milímetros. Entonces acá tendré mi Y1 entonces acá tengo 80 y la mitad de 40 es 20, o sea que hasta acá, de aquí hasta acá, tengo 100 milímetros. Y acá en esta, la mitad de 40 es Y2, de 80 es 40. Entonces acá tendremos 40 milímetros. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene? Entonces yo tengo mi A1 que tiene 40 milímetros de alto. El centro de gravedad de A1, ¿dónde va a estar? Va a estar en su mitad. ¿Cuál es su mitad? Su mitad es 20 milímetros. ¿Cuál es la distancia que hay desde mi eje de referencia hasta el centro de gravedad del área 1? Entonces acá tengo 80 milímetros y acá en este pedacito tengo 20. 80 más 20 son 100. Y en A2 que tiene altura de 80, su centro de gravedad o su mitad está en 40. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde aquí a su centro de gravedad? Esto es 40. Continúo en mi tabla. Aquí tendré el AI por el YI en milímetros a la 3. Entonces simplemente área 1 por Y1 y área 2 por Y2. Entonces 40 por 100, 4000 por 100, 400.000. Y 4000 por 40, 160.000. Y aquí abajo tendré la sumatoria de los AI por los YI. Y ya podemos calcular nuestro centro de gravedad con respecto
al eje de referencia, y ese centro de gravedad y trazo es igual a la sumatoria de los AI por los YI sobre la sumatoria de los AI. Acá tenemos que la sumatoria de los AI por los YI es 560.000 milímetros a la 3. Y la sumatoria de los AI es 8.000 milímetros cuadrados. Entonces acá tendremos que eso es 560.000 entre 8.000, 70 milímetros. Entonces la distancia hasta el centro de gravedad, nuestro Y trazo, es igual a 70 milímetros ese va a ser el centro de gravedad de toda la sección transversal. ¿Y cuánto va a ser la distancia hasta la parte superior? Entonces la distancia hasta la parte superior, esto tiene 120, 80, más 40, 120, y si a esos 120 le quito estos 50, me queda 50 milímetros. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Entonces me devuelvo a mi figura, y en mi figura tengo desde el eje neutro hasta la fibra superior, acá tengo 50 milímetros. Y desde el eje neutro hasta mi fibra inferior, acá tengo 70 milímetros. Entonces ya tengo el C para determinar el esfuerzo máximo a tensión, y tengo el C para determinar el esfuerzo máximo a compresión. Me falta ahora determinar mi I, y por el teorema de ejes paralelos ya sabemos que el IXX es igual a la sumatoria de los ICGI X más la sumatoria de los AI multiplicados por los DI Y elevados al cuadrado, donde DI Y es la distancia del centro de gravedad de toda la sección transversal al centro de gravedad del área I, y el ICGI son valores de inercias con respecto al centro de gravedad de áreas conocidas, que para el rectángulo habíamos dicho que la inercia con respecto al centro de gravedad con respecto a X era igual a B por H a la 3 sobre 12. Entonces significa que nuestra área 1, que tiene un B de 100 milímetros, entonces tendremos que la inercia con respecto a X del centro de gravedad de 1
es igual el B, 100 milímetros, por el H, 40 milímetros elevado a la 3, y esto dividido sobre 12. Entonces el ICG1 es de 100 por 40 elevado a la 3 entre 12. Ese valor es 533.333. Acá en esta columna tendremos el ICGI en milímetros elevados a la 4, que para el área 1 es de 533.333.33 milímetros a la 4. Para el ICGX del área 2, entonces nuestra área 2 tiene un B de 50, acá 50 milímetros, B50, multiplicado por el H que tiene A2 es 80 milímetros, elevados a la 3, y esto dividido sobre 12. Es decir, que ahí tendremos 50 por 80 elevado a la 3, eso dividido entre 12, 2.133.000. 333.33. 2.133.333 más 533.333.33. Eso es la sumatoria de los ICGI, que es 266.666.66 milímetros a la 4. ¿Preguntas hasta acá quién tiene? Continuamos con los DIY. En milímetros. DIY, distancia del centro de gravedad de toda la sección transversal al centro del área de gravedad del área 1. Entonces, ¿dónde está nuestro centro de gravedad? Nuestro centro de gravedad está aquí en 70. ¿Cuál es la distancia que hay desde 70 al centro de gravedad del área 2?
Gracias. Entonces aquí tengo 20. Y a estos 50 le quito estos 20. Entonces 50 menos 20 es 30. Y ahora, ¿cuál es la distancia que hay desde el centro de gravedad de toda la sección al centro de gravedad del área 2? ¿Cuál es el centro de gravedad de 2? 40. ¿Cuál es la distancia que hay del centro de gravedad del área 2 al centro de gravedad de la figura? Es 30. Está por debajo, pues va a ser menos 30. Pero como lo elevo al cuadrado, en última ese valor va a ser positivo. Entonces acá ya tendré el AI por el DIY elevado al cuadrado. Y acá voy a tener esto en milímetros. Entonces tendré 40 por 30, perdón, 4000 por 30 elevado al cuadrado eh, 3.600.000 de milímetros a la 4. Y acá pues el mismo valor, ¿no? 40 por menos 30 elevado al cuadrado, pues también va a ser 3.600.000. Y acá tengo la suma de los AI por los DIY al cuadrado, es 7.200.000. De milímetros elevados a la 4. Esta es la suma de los AI por los DIY elevado al cuadrado. Entonces, por el teorema de los ejes paralelos, ya nosotros determinamos la inercia con respecto a X de esa sección transversal compuesta en forma de T, que es la sumatoria de los ICGI X más la sumatoria de los AI por los DIY elevados al cuadrado. Entonces acá tenemos que la sumatoria de los ICGI es 200.666.666.66 milímetros a la 4 más la sumatoria de los AI por DI cuadrado, 7.200.000 milímetros a la 4.
Es decir, que la inercia total de la sección transversal compuesta es igual a 7.200.000 más 2.666.666.66, o sea, 9.866.666 milímetros a la 4. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? ¿Cómo? Eh, en esta figura tiene 80 de alto. Su mitad, ¿dónde está? En 40. Está en 40. O sea, hasta aquí yo estoy en 40. El centro de gravedad, ¿a cuánto está? Está a 70. ¿Cuánto es 70 menos 40? 70 menos 40 es 30. Pero como está por debajo es menos 30. Si está hacia arriba es 30. Acá tenemos 50 menos 20, 30. Está por arriba es más. Acá tenemos este 40. De 70 a 40 hay 30. Como está por debajo es menos. Listo, ya tenemos todos los valores. Entonces tengo hacia arriba C1 de 50. Y ahí está mi esfuerzo máximo de tensión. ¿Cuánto es mi momento? El valor máximo que calculamos. ¿Cuánto es nuestra inercia? La inercia de la sección transversal. Y C1, que es 50 milímetros, pues simplemente reemplazamos en la ecuación. Y calculamos el esfuerzo máximo de tensión. Entonces tendremos que nuestro esfuerzo máximo a flexión a tensión de esa viga es igual. El momento, ¿cuánto es? El momento máximo nos daba 204.8 kilonewton por metros. 204.8 kilonewton por metros. Pues acá hago la conversión por un kilonewton, que tiene 1000 newton, por un metro, que tiene 1000 milímetros, y cancelamos nuestras unidades congruentes, kilonewton con kilonewton, metro con metros, y obtenemos el valor del momento en newton por milímetros. Lo multiplico por mi distancia C1, nuestra distancia C1, que nos dio 50 milímetros. Distancia a la fibra extrema superior, que es donde está nuestro esfuerzo máximo de tensión, 50 milímetros. Y todo eso dividido entre el momento de inercia que tiene la sección transversal compuesta, 9.866.000, 9.866.666.66 milímetros
milímetros a la 4. Señor. Sí, es negativo, pero ya aquí estoy reemplazando los valores de tensión o de compresión. Acá no coloco menos. ¿Por qué no coloco menos? Porque si colocara menos estoy diciendo es compresión. Y mi fibra superior está trabajando a tensión. Acá la veo que está trabajando a tensión. Tensión es más, compresión es menos. Entonces ahí tenemos que nuestro esfuerzo máximo de tensión es de 204.8 por 1000 por 1000 por 50 entre 9.866.666.66. Entonces ahí tenemos 1037.83 Newton sobre milímetros cuadrados, y Newton sobre milímetro cuadrado es megapascal. Aquí tendremos 1037.83 megapascales. Preguntas hasta acá. ¿Quién tiene? Para mi esfuerzo a compresión, los valores de momento son los mismos. Valor de inercia es el mismo. Ya esto acá no es a tensión, sino a compresión. Y el valor de mi C ya no es de 50, sino que es de 70 milímetros. Y nuestro esfuerzo máximo a compresión va a ser igual a 1452 punto 97 megapascales.